Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, Me alegro, me alegro. ¿y usted, profe, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, mami. Bueno, faltan 2 minuticos. ¿Sería que se les olvidó? Vamos a volver a escribir en el grupo, a ver. Bueno, ya entonces 6 estudiantes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy Buenas bien. tardes, profe. Muy buenas tardes, Sole, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Andrea Bien. Castro me dijo que la excusara porque no tenía internet. Ah, ok, listo. Me imagino que con este cuento de la luz y este cuento, esto se va a empeorar cada vez más. Pero bueno, ahí vamos. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, chicos, 401 para no perder el tiempito. Vamos a admitir aquí a Daniel. Listo. Hoy vamos a continuar con la situación que estábamos trabajando precisamente el viernes pasado. Aquí está la diapositivas que hemos trabajado desde que comenzamos esta última parte. Vamos a hacer un barrido. Esto, que fue un ejercicio que nos quedó pendiente, lo resolvimos de nomenclatura. Simplemente para recordar, vamos a tomar 2 minuticos, luego empezamos a aclarar lo que era monhalogenado asimétrico, abierto, cerrado, que era vecinal, cuando un nombre podíamos catalogarlo como simétrico o cuando lo podíamos catalogar como asimétrico, ¿verdad? Hasta allí vamos, hasta allí vamos. Nos quedó pendiente esto de analizarlo, que precisamente es la última diapositiva, la número 7, que trabajamos ese día. No todas las 7 la trabajamos, pero sí fue la última que hicimos. Bueno, entonces, en ese momento nosotros decíamos que esta estructura era asimétrica por la sencilla razón de que si mirábamos dos posibles situaciones, que eran carbonos consecutivos, en este caso donde está el cursor verde, con el de arriba o con el de abajo, vamos a tener la misma característica. ¿Cuál? Analicemos aquí, donde está el cursor verde.
ahí miramos que hay un carbono, un hidrógeno y un bromo. Pero en el que viene, que también puede ser el de arriba, pero uno de los dos, también tiene un carbono, pero tiene no la misma cantidad de hidrógenos, tiene más hidrógenos que este, pero obvio que no va a tener un halógeno, porque dado caso hubiésemos colocado en ese momento un enlace más aquí, pues estaríamos incurriendo en una incorrección porque tendrían 5 valencias. Mira que aquí tiene 4, 2 azules y 2 rojas te dan 4. Para este señor, 2 rojas y 2 azules te dan 4. Entonces en ese momento decíamos que era asimétrico. Hoy vamos a complementar eso diciendo que es una cadena cerrada, pero no es homocíclica. No es homocíclica porque hay un halógeno. Y además de eso, en esa estructura del halógeno es la sustitución de un hidrógeno. Por eso no podemos decir que es homocíclica. Es una cadena asimétrica cerrada, pero de tipo heterocíclica, ¿verdad? Como tiene un solo halógeno, bueno, el espacio es pequeño, no importa. Como tiene un solo halógeno, vamos a recordar que la estructura la llamamos como monohalogenada, o si queremos ser más precisos, porque halógeno es un término que aplicamos para todos los elementos que están en el grupo 7. Aquí solo tenemos el bromo. Entonces usted le puede decir, siendo específico, monobromada. En ese caso. Si fuese cloro, monoclorada. Es una estructura entonces heterocíclica monobromada. Heterocíclica monobromada. ¿Todo esto para qué? Porque nosotros en la clase de hoy debemos empezar a usar un documento que se va a convertir algo así como en la bitácora de viaje de todos nosotros. Y esa bitácora de viaje, vamos a admitir aquí a Yulisa, esa bitácora de viaje es un comparativo que vamos a analizar en el día de hoy, ¿cierto? Esa identificación es importante, sobre todo, para empezar a usar algunas de estas características. Ahorita que terminemos clase, yo le voy a subir este documento, se los voy a pasar, al grupo y se los voy a subir a la plataforma para que de allí lo descargues y lo tomes como documento de referencia, documento de estudio. Entonces aquí ya podemos empezar a identificar características específicas de eliminación. Hoy vamos a empezar utilizando este término. Eliminación es excluir, sacar, anular, extraer de una cadena, obviamente carbonada, átomos que pueden ser halógenos y que pueden estar acompañados, en este caso específico, por hidrógenos. Entonces, si analizamos este primer chulito, que es la primera característica, al igual que para los demás mecanismos, que es adición y sustitución, me dice esta primera característica que se aplica en compuestos que sean tipificados o clasificados inicialmente como alcanos abiertos cerrados, que pueden ser cualquiera de las dos alternativas, mono o di, ya identificamos cuándo es mono, ya volvimos hoy a recordar cuándo es di, los cuales son los primeros reactivos. Pero aquí les quiero recordar una partecita de la química que veíamos a comienzo de año, que era la estequiometría, en una proporción molar de 1 o 2 moles, y que esos alcanos abiertos o cerrados, mono, nosotros los podemos generalizar de esta manera como un RX, asumiendo que la X es el halógeno,
Y entendemos que si el alcano es dihalogenado, mínimo debería tener 2 carbonos. No puede haber un alcano dihalogenado de un solo carbono. El primer alcano dihalogenado que existe es el que tiene 2 carbonos. En ese caso, que tenga el prefijo et, que me indica 2 carbonos. Fíjate que aquí están asumiendo las 2X. Estos son los primeros reactivos, pero ¿por qué me hablan de proporciones molares de 1 o 2? Porque el segundo o los segundos reactivos deben tener una categoría, en este caso de base fuerte, nomenclatura de grado 10. Una base es fuerte cuando el metal que aparece en el compuesto básico pertenece al grupo 1, porque recuerde que los del grupo 1, los que están a la izquierda de la tabla, son los más electropositivos de todos, o sea, los que más fácilmente pierden electrones. Pero de ese grupo 1, los que más fácilmente pierden electrones son los últimos, porque recordamos que la electronegatividad disminuye cuando vamos de arriba hacia abajo en un grupo. Si me hablan de que el elemento es altamente electropositivo, yo no voy a esperar que ese elemento esté en los primeros lugares, al contrario, va a estar en los últimos lugares. Por eso decimos que la base tiene que ser fuerte y que es un mol cuando el reactivo inicial es monohalogenado. Serán 2 moles cuando el reactivo número 1 sea dihalogenado. Y además de eso, el catalizador específico, y que siempre, por eso utilizo la palabra recurrente, y que siempre vamos a usar en mecanismo de eliminación, que es el que más alternativas de reacción tiene, por eso vamos a empezar por él, siempre va a ser de tipo alcohol y monohidroxílico. Las roturas que vamos a usar, pues dependiendo si es simétrico o es asimétrico. Por eso lo importante que es identificar lo que ya sabemos identificar en una cadena carbonada y lo que es más importante, cómo nombrarla. Fíjate que esto estuvimos hablando la vez pasada, que debíamos manejar de mecanismos de reacción, tabla periódica, no que yo la memorice, no es necesario, pero sí que sepa si el elemento está en la parte superior o está en la parte inferior, si está a la izquierda, si está a la derecha, si es más electronegativo, si es menos electronegativo. Y eso me lo va a dar el manejo normal de tabla periódica. Roturas de enlace, asimétricas o simétricas, que podríamos relacionarlo con una sinonimia de isólisis, si es simétrica, o heterólisis, si es asimétrica. Que esas roturas de enlace tienen que ser en una secuencia lógica, que lo positivo sea atraído por lo negativo, o que elementos complementarios se unan. Esa es la lógica. Yo no voy a pensar que el hidrógeno se va a unir con el potasio. No lo podemos pensar porque no me formaría nada. Está en el mismo grupo y además de eso, uno es más electronegativo que el otro, pero su diferencia no aplica para establecer un enlace. Lógica. Si yo utilizo la lógica, pues yo puedo empezar a predecir qué se formará, en qué cantidades, por qué se forma el agua, qué cantidad de agua empezaría a formarse. Hasta ahí nosotros íbamos. Hoy vamos a empezar a usar lo poquito, vamos a utilizar el azul, lo poquito que hemos visto hasta ahora. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo que me obliga a recordar nomenclatura, que me obliga a recordar tabla periódica, que me obliga a recordar rotura de enlace, que me obliga a recordar estequiometría en el buen sentido de la palabra. Entonces vamos a partir de un compuesto como este señor, que tiene 2 carbonos. Siempre en eliminación tengo que partir de un alcano y como te pudiste dar cuenta, obtenemos o alqueno u también podemos obtener un alquino dependiendo de las cantidades. Si yo saturo, como me decían, vamos a colocar aquí hidrógenos, pero quiero llamar la atención en lo siguiente. Aquí voy a colocar cloro. Y en los demás, pues hidrógenos.
Si saturamos, como decíamos por allá en presenciales, coloco tantas H's, requiera tantos carbonos. En este caso aquí 1, 2, 3 y aquí otra más. ¿Qué notamos? Voy a dejar el cursor allí. Antes del cursor hay un carbono y 3 hidrógenos. Después del cursor hay un carbono, 2 hidrógenos y un cloro. O sea que el lado izquierdo o antes de no es igual a la cantidad de elementos que hay después de él. Como las partes no son en igual cantidad de hidrógenos o de halógenos, este señor es asimétrico. Pero si aplico nomenclatura, ¿cómo se llama? Bueno, entonces deberíamos recordar que Cl es el símbolo del cloro, decíamos el año pasado, cuando veíamos tabla periódica, y lo nombramos de primero porque es inorgánico, cloro. Ya no hay más nada. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? En la cadena hay 2 carbonos. Prefijo para 2 carbonos es et, ¿cierto? ¿Cómo se unen los 2 carbonos? Con un enlace covalente simple, míralo aquí. Y el enlace covalente simple es el grupo funcional de los alcanos. O sea que el nombre correcto de esa estructura es cloroetano. Cloroetano. Si quiero repasar clasificación, yo debería decir que ese alcano es un alcano asimétrico. Asimétrico, recordemos, porque las cantidades no son iguales ni de hidrógenos ni de halógenos. Es asimétrico, obviamente eso es abierto, pero si quieres, puedes decir que es monoclorado. Mono, que me indica 1, y clorado, que me indica cloro, o halogenado. Monoclorado. Es a lo que el documento hace referencia como un alcano monohalogenado y que es asimétrico. Eso puede entrar en reacción con una base fuerte. Vamos a utilizar como elemento metálico al sodio, tercer elemento del grupo 1A, primer elemento del periodo número 3. ¿Será verdad? Profe, recuerde que es hidrógeno, litio, sodio, claro, tercer elemento, primer elemento del periodo número 3, de la fila número 3. Y si es una base, entonces debería ser un OH, que es el grupo hidróxido. Eso sucede si y solo si en el medio exista un catalizador. Según biología, los catalizadores son aquellos compuestos externos a un proceso que pueden tener uno de los 2 posibles efectos. O aceleran la velocidad del proceso o la disminuyen. Pero el catalizador, como en este caso, nunca se va a consumir en el proceso, ni va a aumentar su concentración, ni va a disminuir. Simplemente activa el proceso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, porfa? Bien, en ese caso, ¿qué nos debe llamar la atención aquí para saber cómo rompemos? Y es interesante romper porque las roturas se derivan lógicamente de la tabla periódica. Observo que aquí hay carbono, que aquí hay cloro, que hay sodio y que hay oxígeno. Esos son los elementos que participan en el proceso. O sea que eso me debe a mí servir para repasar tabla periódica. El carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica. El oxígeno, ¿en qué grupo está?
grupo 6A. Es como si me preguntaran Dinamarca, ¿de qué continente hace parte? ¿O en qué zona del mundo se encuentra? Más o menos, ¿verdad? Ubicación geográfica, acá hablamos de tabla periódica. El sodio, ya lo dijimos al comienzo, está en el grupo 1A. Y el hidrógeno está en el grupo 1A. Y teniendo en cuenta la posición de los elementos en los grupos, yo puedo predecir. Si ves que no fue invento mío colocar ese orden, yo puedo predecir, pensar, suponer, proponer, opinar quién tiene que romperse y quién se va con quién. ¿Cómo reagruparía yo nuevamente esa estructura para que me dé un alqueno? Me va a dar un alqueno porque aquí hay un solo halógeno y hay una proporción de un mol de base. Bueno, esto es como un juego de economía mundial. El más poderoso le quita al más débil o le presta al más débil a sabiendas de que el más débil no va a poder pagarle ese dinero, ¿verdad? Y si quiere más préstamo, pues más le hace. Total es tenerlo ahí endeudado siempre para que no se le acabe el negocio jamás. Analicemos este compuesto. De estos tres elementos distintos, carbono, hidrógeno y cloro, según esta posición que tenemos aquí. Profe, hizo falta el cloro. Grupo 7A. ¿Quién es más fuerte? Pues el grupo 7A. Y el año pasado me enseñaban en los ácidos que los no metales estaban a la derecha de la tabla. Y mientras más estuviesen a la derecha de la tabla, sin llegar al grupo 8A, más fuertes eran. Y si estaban más arriba, todavía eran más electronegativos, más fuertes. Entonces aquí es como un juego económico. El cloro, que tiene mucho más poder económico, mucho más pie de fuerza, como diría uno de nuestros fabulosos expresidentes, que prometió anular a la guerrilla e implementar un mayor poderío militar, y no le alcanzaron 4 años, ni los 8 años, ni los 4 que llevamos, que va a tener Duque. El cloro, pues le va a quitar al carbono. Y el carbono, pues le quitará el hidrógeno. Es un efecto dominó. El más débil, el más fuerte le quita al más débil y el más débil termina perdiendo. O sea, termina pagando impuestos el pueblo siempre, claro. Y se termina perdiendo el dinero siempre entre los más poderosos, ¿verdad? Es como un juego de ajedrez o como en biología, ¿quién se come a quién? El más grandote se va a comer al más débil. Aunque el virus COVID-19 está matando a millones y millones de personas y no lo podemos ver a simple vista. O sea que tampoco eso es una regla sin excepción. En ese caso, el cloro, como me enseñaron en 10º grado, como está en el grupo 7A, el cloro debería romper el enlace y llevarse el electrón que lo unía con el carbono. Y en física me enseñaron, al igual que en química, que cuando un elemento quita, roba, recibe, acepta electrones, quedará cargado negativamente tantos electrones reciba, quite, acepte, porque el electrón es carga eléctrica negativa. Si el cloro quita, el cloro queda cargado negativo. ¿Y cómo queda el carbono? El carbono va a quedar cargado parcialmente positivo. Eso sucede en el centro reactivo del halógeno. Fíjate, no en vano lo nombramos de primero, porque es inorgánico y es el que va a salir de primero. ¿Sí ves? Que los nombres no son por capricho. Lo nombramos de primero porque es el más fuerte que los demás, es el que va a salir, es el que se va a eliminar de esta cadena. Según física clásica, ¿cómo neutralizamos a una carga positiva? Pues con una carga negativa. Y esa carga negativa va a estar aquí, donde está el punto rojo, aquí o acá, que son los electrones, en virtud de los enlaces. Si el cloro le quitó al carbono y el carbono está unido a hidrógenos,
el hidrógeno no le va a poder robar al carbono, al menos en este compuesto, porque el hidrógeno está en el 1 y el carbono está en el 4. Es más fuerte el carbono. Entonces el carbono debería, vamos a usar otro color, debería romperse de esta manera, donde el hidrógeno nos quede cargado parcialmente positivo y este enlace va a ir hacia la cadena para tratar de neutralizar el exceso de carga positiva que tiene este carbono. Negativo, -1, +1, 0. ¿Por qué digo parcialmente? Porque el hidrógeno y el cloro no van a quedar ahí flotando. Deben buscar su neutralidad. ¿Y dónde la van a conseguir? En sus complementos, porque el cloro no es orgánico, el hidrógeno no es orgánico, el sodio no es orgánico, como tampoco el oxígeno ni el hidrógeno. ¿Y qué sucede? Pues lo inorgánico se unirá con lo inorgánico y lo orgánico con lo orgánico. Esa es la reagrupación. Yo no puedo decir de que Colombia es un país europeo, ¿verdad? ¿Cierto? Aunque dicen los más sabios de que nosotros le debemos la historia a los Estados Unidos. El cloro, pues tendría que unirse con el sodio, pero antes de unirse el sodio tiene que quedar libre. Y recuerde que el sodio está en el mismo grupo del hidrógeno, entonces se comporta de la misma manera. Perdedor, pierde +1. Y el OH, como me enseñaron en grado 10, es -1. Fíjate que eso lo necesito ahora. Cargas positivas y negativas se van a traer. Y me enseñaron en física que el cloro, que es negativo, se tiene que unir con el sodio, que es positivo. Y me forma sal de cocina. Y el hidrógeno, que es positivo, tendría que unirse solamente con el OH para que me forme agua. Por eso los compuestos orgánicos tienen muchísima variabilidad. Vamos a volver a hacer otra estructura, perdón, para seguir con el mismo colorcito. Mira lo que tenemos acá. 2 carbonos al comienzo. Me va a producir 2 carbonos al final. Vamos a respetar los colores. Me va a producir 2 carbonos al final. Pero ellos comenzaron con un enlace covalente simple. Míralo aquí. Por eso la terminación ano. Pero usted me está diciendo aquí que ya no hay un enlace covalente simple, sino que se forma uno doble. Bueno, escríbalo. Aquí está el enlace covalente doble. ¿Con cuántos hidrógenos quedó este carbono? Mírelos, estos dos no se movieron. Mire que este y este no se mueven. O sea que cada carbono queda con 2 hidrógenos. Vamos a respetar los colores. CH2, CH2. Pero no solamente se ha formado eso, porque usted me dice que también, perdón, hacia atrás, que también se forma sodio con cloro. Ese es el orden que me dijeron en 10º grado. Yo puedo decir clorosodio. Sí, pero en la fórmula se escribe NaCl. Quien pierde va de primero y el que gana va de segundo en un compuesto inorgánico. ¿Sí ve? Más, se forma eso, más cloruro de sodio, NaCl. Y también se forma otro derivado. Mira que esta H, para eso son las flechas, esta H tendría que unirse ¿con quién? Con el OH. ¿Y eso es qué? Lógica, y eso es predicción. Lógica, porque tú puedes decirme que el hidrógeno se va con el sodio. Vamos a utilizar la lógica. ¿El positivo es atraído por el positivo? No creo. ¿El negativo es atraído por el negativo? No creo. Más bien es al revés. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces aquí se formará agua como producto
final. Nuestro sudor, perdón. Nuestro sudor es salado, al igual que nuestras lágrimas, ¿cierto? Porque resulta que me enseñaron en biología y en química que la sal es disuelta por el agua. Entonces, ellas dos, lo inorgánico, me conforma lo que en biología me hablaban como solución, en donde el agua se encuentra en mayor proporción. Por eso el agua participa como solvente. Y el cloruro de sodio está en menor cantidad, por eso le llamaremos soluto. ¿Cierto? Le llamaremos soluto, que se abrevia en química STO, soluto. Y el agua, STO. Y el agua se abrevia como STE, solvente. Pero no solamente se forma eso, porque si yo reviso todos los tres productos que se forman al reaccionar dos reactivos, encuentro que esto sigue teniendo, profe, dos carbonos, prefijo et. Pero ya no hay un enlace simple como acá. Ya se forma un enlace doble. Y ese enlace doble termina en eno como grupo funcional. O sea que del cloroetano yo obtengo el eteno, obtengo cloruro de sodio y obtengo agua, que voy a entender que el eteno, que es orgánico, no se va a combinar con lo inorgánico. Entonces yo puedo decir, bueno, como el eteno es orgánico y lo demás es inorgánico, esto me generará una mezcla heterogénea, en donde lo orgánico no es disuelto en lo inorgánico. Ejemplo, en la vida común y corriente, un sancocho de gallina, por ejemplo. Esto es una mezcla heterogénea. Un sancocho de gallina, yo veo que la grasa de la gallina criolla va a quedar siempre arriba y nunca la voy a lograr hacer que se disuelva en el agua. Puede caer en el mar una gota de petróleo, una solita gota. ¿Se combina en el mar inmenso? Jamás. La gasolina que se derrame o el ACPM que se derrame o el aceite para motores que se derrame en un río, ¿se combinará con el agua? Nunca. Por eso hablamos de una mezcla heterogénea o no miscible. Pero quiero que revisemos esto. Un mol de esta sustancia reacciona con un mol de esta para producirme un mol de esto, en esta estequiometría, un mol de esto y un mol de esto. Si nos damos cuenta, en el proceso intervienen 5 sustancias. Todas en igualdad de cantidades. Claro. Y eso obedece a cantidad de sustancias. Ya les voy a decir por qué. Si hay un solo halógeno, el halógeno sale de un carbono y el hidrógeno saldrá del otro carbono. ¿Cuántos átomos salen? 2. En una base fuerte se libera el sodio, que es un elemento, y el OH, que es un anión, decíamos en grado 10. Entonces lo lógico sería que el ion sodio se una con el anión cloro y me formen un compuesto estable, cloruro de sodio. El hidrogenión se una con el hidroxilión y me generen un compuesto estable como el agua. O sea que de esos 5 números que colocamos allí, los 2 primeros serán siempre reactivos. Los 3 últimos serán siempre productos, ¿cierto? Los 2 primeros reactivos, los 3 últimos serán siempre
productos. Dado caso, se me forme un alqueno. Pero, si aquí en lugar de haber un hidrógeno, ahorita les voy a plantear eso, existe otro cloro, o sea que va a ser un alcano dihalogenado. Entonces ya yo voy a requerir no un solo mol de esto, sino el doble, porque hay 2 halógenos y tendrán que salir también 2 hidrógenos para que se unan con los 2 OHs y me formen 2 moles de agua, 2 moles de sal y se me forme un alquino abierto. Esto es asimétrico. ¿Y este cómo será? Voy a dejar el cursor mostaza allí. Antes de un carbono, 2 hidrógenos. Después de un carbono, 2 hidrógenos. Eso es simétrico, profe. Entonces, algo asimétrico me puede dar un compuesto simétrico. Sí, señor, lo estamos demostrando aquí. ¿Por qué el alqueno es simétrico? Porque deriva de un alcano monohalogenado. Y los alcanos monohalogenados serán siempre asimétricos. No importa que yo mueva este cloro de aquí, o lo mueva para acá, o lo mueva para acá, no importa. La posición no importa, seguirá siendo asimétrico. Vamos a plantear uno nuevo, pero ahora cerrado. Como es distinto, vamos a colocarle negrito. Lo voy a dejar planteado porque no vamos a alcanzar, ya me quedan 3 minuticos. Si se forma un alquino, es porque tiene que participar, y es cerrado, tendría que participar un alcano cerrado que tenga 3 carbonos, pero que ellos, cada uno, tenga el mismo halógeno. O sea que si aquí es bromo, el otro tiene que ser exactamente igual, porque la sal tiene que ser 2 moles iguales. Saturamos. ¿Cuántos hidrógenos hacen falta? Uno solo. ¿Cuántos hidrógenos me hacen falta aquí? Uno solo. Y como siempre decimos, este señor es Miranda. Simplemente termina la cadena y se acabó. Si hay 2 halógenos, sí o sí tienen que aparecer 2 bases fuertes. Esa es la proporción estequiométrica. 2 con 2, 1 con 1. Si son 2, se me forma un alquino. Si es 1, se me forma un alqueno, abierto o cerrado. Simétrico o asimétrico, eso es lo de menos. Pero eso sucede si y solo si hay catalizador, que es un alcohol. Esto es como el proceso de la fotosíntesis. Si no hay luz solar y clorofila, en el día no sucede nada. No sucede nada. Fase lumínica, ¿verdad? Bueno, en este sentido analicemos. Vamos a utilizar otro color para ser un poco más notorio. Allí, cursor verde. Antes del cursor hay un carbono, un hidrógeno y un bromo. Después del cursor, un carbono, un hidrógeno y un bromo. Antes y después, las mismas cantidades. Si tienen las mismas cantidades, entonces este señor es simétrico. Si es simétrico, sí o sí voy a usar rompimientos simétricos. Y los rompimientos simétricos son igualitarios, no como este. Aquí rompimos de manera asimétrica en virtud de la posición que tenían los elementos en la tabla, lo cual me implica que uno es más fuerte electronegativamente que el otro. Eso dado caso sea el alcano de inicio asimétrico. Pero si es simétrico, como en este caso, ya ese argumento no aplica en este nuevo ejercicio. Se va a cortar. No quiero seguir para que no quede corta la explicación. Entonces, vamos a dejar esto aquí Próxima pendiente. pregunta. Sí, dime. En el segundo punto de la actividad 8,
Lo que pasa es que yo ese punto casi no lo entendí, entonces yo busqué los derivados de 2-pentanol. Era así.